Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta charla dentro del ciclo de claves para una vida saludable. Esta tarde tenemos la suerte de contar con la doctora Marta Garaulet. Bienvenida. Gracias. También le doy la bienvenida a nuestro alcalde, Jesús Montiel, a los concejales presentes también en la sala y, por supuesto, a todos ustedes. Desde la sede permanente de la Universidad de Murcia en Abarán hemos organizado este ciclo con una serie de ponentes, y esta tarde os presento a Marta Garaulet Aza, que es doctora en farmacia, nutricionista, con máster en salud pública por la Universidad de Harvard en Estados Unidos y catedrática de fisiología y bases fisiológicas de la nutrición de la Universidad de Murcia. Marta Garaulet es además premio a la mejor trayectoria profesional en el ámbito de la endocrinología y nutrición de la Comunidad Europea en 2011, premio Dr. Gregorio Marañón al mejor investigador en el campo de la alimentación en 2012, premio de investigación en obesidad concedido por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad en 2015, en 2017 recibió el premio Grand Prix de la Science de la Alimentación por la Academia Internacional de Gastronomía. En 2021, en París, recibió la medalla Vermeil de la Academia Francesa de Ciencias, las Letras y las Artes por su actividad investigadora. Su actividad docente investigadora siempre ha estado relacionada con temas de nutrición, en especial con la obesidad, publicando más de 200 artículos científicos en las mejores revistas del mundo. En la actualidad es investigadora del Brigham y Women's Hospital de la Universidad de Harvard y forma parte del comité directivo de diferentes sociedades científicas como la Fundación Española de Nutrición, siendo además académica de número de la Academia Nacional de Nutrición. Su currículum es súper extenso. Marta es súper conocida, muchos de vosotros ya la conocéis. Además, yo siempre he dicho que Marta tiene el arte de demostrar científicamente las cosas que son muy obvias, pero que hasta la fecha de hoy no se habían demostrado de forma científica. Y eso es un arte. Cosas tan obvias como sus estudios sobre el chocolate, sobre la siesta, cómo afecta a la alimentación, o lo que nos va a contar esta tarde, son cosas que parecen muy obvias, pero que hasta ahora nadie la había demostrado de forma científica. Y el arte de Marta es ese. De forma que cuando publica un artículo de lo suyo, la llaman del New York Times, de cualquier periódico del mundo. Y os dejo, no me enrollo más, y pasamos a tu charla. ¿Vale? Aquí, muchas gracias por venir, que ya sabéis que venís de otro sitio y que es una tarde ajetreada. Espero que os sea útil. Y estoy muy contenta porque además mi padre le tenía muchísimo cariño a Abarán, muchísimo cariño al padre de Asun, y era el arquitecto de la iglesia que tenéis aquí muy cerquita, Vicente Garaulet, de la Garita. Así que, y fue una iglesia muy moderna, porque es de los años 70 y muy pionera en el mundo. Salió en muchas revistas también de arquitectura porque era algo diferente y nuevo. Así que le dieron la oportunidad de hacer esa iglesia tan moderna y bonita. Pues ahora vamos a hablar de qué dice la ciencia en estos momentos de a qué hora debemos comer. Es verdad que las diapositivas están en inglés, pero no pasa nada, yo las voy a ir comentando. Y hay bastante contenido científico, pero tampoco pasa nada porque lo vamos a ir explicando. Pero es para que un poco se vea qué se hace detrás de todo esto para poder llegar a las conclusiones a las que llegamos. Muchos de los dibujos son de mis hijos cuando eran pequeños, porque yo llevo 15 años yendo cada año a Estados Unidos, y en 2008 me fui el año entero, pero después voy 4 meses al año. Y mis hijos, desde que tenían 3 y 2 años, venían con nosotros, los poníamos en la biblioteca y me hacían los dibujos de las conferencias. Este dibujo lo hizo mi hijo Gabri, y lo que muestra este reloj es que todos nosotros y nuestra fisiología cambia a lo largo del día. Es decir, nosotros no somos los mismos por la mañana, por la tarde y por la noche. Yo siempre cuento que en Estados Unidos a las 3 se me duermen todos ahí, yo veo encima del ordenador, digo, es que estos no saben qué es la hora de la siesta, y verdaderamente es algo fisiológico, ¿no? Y sobre todo para algunas personas que tienen una genética de siesta, pero nosotros sí que lo sabemos.
Luego, a las 5 es la máxima fuerza muscular. Si tenemos que hacer un transporte de muebles, pelearnos con alguien, lo malo es que si te peleas con alguien, también a las 5 es su máxima fuerza muscular. Pero bueno, en definitiva, que nuestra fisiología va cambiando. Y hay dos cosas que se estudian en fisiología y en cronobiología, que es la biología y las horas, que es la temperatura corporal, que todos sabemos que por la tarde-noche aumenta. Cuando los niños se ponen malos, pues a lo mejor por la mañana están así, por la noche son 39 de fiebre. Y luego la melatonina. La melatonina es la hormona de la noche. ¿Os suena la melatonina? Ahora mismo se está utilizando para conciliar el sueño como un hipnótico, pero también es un sincronizador de nuestros ritmos internos, y la melatonina es la que le dice a tu cerebro que empieza la noche. Bueno, pues no todos nosotros somos iguales. Hay personas que son muy matutinas y hay personas que son vespertinas o nocturnas. Si yo os preguntara a vosotros en general, si os dieran a elegir cuándo podéis hacer un examen o una entrevista, ¿quién elegiría la mañana? Que levante la mano. Pues matutinos principalmente. ¿Quién elegiría la tarde? Muy poca gente aquí. Entonces aquí la mayoría tendéis a ser matutinos. Pero si os dijera tenemos que salir a andar, ¿quién elegiría la mañana? ¿Quién elegiría la tarde? Pues aquí ya nos vamos definiendo un poco más. En definitiva, claro, cada uno de nosotros somos diferentes, entonces que tú seas matutino va a hacer que te vaya bien una serie de actividades y de cosas por la mañana, y si eres vespertino suele ser por la noche. Por ejemplo, los artistas, y también hemos visto en niños, los estudios que hemos hecho, es que los niños nocturnos tienen mejores notas en dibujo, en arte, en literatura, y en cambio los niños matutinos tienen mejores notas en matemáticas o en todo lo que son las ciencias. Es decir, el artista es más nocturno y la persona más técnica es más diurna. También estamos viendo estudios que la persona nocturna, esto lo hemos hecho en población española, norteamericana y mexicana, en 5.000 personas, 5.300, y hemos visto que la persona nocturna es más emocional y más emocional comiendo, es decir, come más por emociones que por hambre. Bueno, pues por desgracia, los que somos vespertinos como yo, tendemos a tener más problemas metabólicos, principalmente porque la sociedad está hecha para matutinos. Está hecha para levantarse una hora, ir al colegio, para acostarse a otra, y el que es vespertino no está sincronizado con su mundo, con la luz solar o con la sociedad en la que vive. Y por eso vemos que el vespertino suele tener más obesidad, más síndrome metabólico, más altos los triglicéridos, más colesterol, más azúcar en sangre, más problemas de corazón, cardiovasculares, etc. Y fijaros, esto es una batería de estudios que hemos ido haciendo durante los últimos años en niños de edad escolar de 8 a 12 años, en 432 niños. Los niños más vespertinos suelen tener más obesidad, y también vemos que en el niño y en el adolescente, sobre todo el adolescente que tiende a ser más vespertino o nocturno, hay que tener cuidado con los móviles, porque la luz del móvil suprime la melatonina. Resulta que nosotros aproximadamente con 50 lux, que es la intensidad de cada lux de una vela, por ejemplo las luces de 50 velas, ya sabemos que en la mayoría de la población se puede producir una supresión de la melatonina. ¿Eso qué pasa? Que tú llegas a casa y hay una luz muy intensa, por ejemplo en la cocina, y resulta que tu melatonina, que normalmente empieza a subir media hora antes de tu hora habitual de ir a la cama, media hora, una hora, pues se suprime. Y como se suprime por la luz, resulta que tarda a lo mejor hasta 2 horas y media en volver a subir, con lo cual puede retrasarte el inicio del sueño y retrasarte el centro del sueño hasta 2 horas y media. Y en niños hemos visto que esto se produce principalmente por los móviles, porque fijaros, si con 50 lux
suprimimos la melatonina. ¿Sabéis cuántos lux tiene un móvil con luz directa a los ojos? Más o menos. 1000. Entonces, 1000 lux, vamos que si suprime la melatonina. Y esa supresión, y sobre todo en niños o gente joven, es mayor. ¿Por qué? Porque tenemos mejores receptores de melatonina, tenemos mejor entrada de luz por el ojo y además mejor respuesta a todas las hormonas, y por tanto podemos producir un retraso del sueño, y estamos viendo en niños de edad escolar que pueden retrasar hasta 3 horas su centro del sueño, y además se asocia con obesidad y ya con un aumento de triglicéridos, niños de 8 a 12 años. Y estos no son niños en hospital, niños de colegios de Murcia. Hemos cogido Maristas, San Pablo, el Olivero, 3 colegios, y esto nos ha salido. Pues mirar, también hemos visto que en chicos de universidad de 18 a 29 años, 2.223 chicos de la Universidad de Murcia y la Universidad de Guadalajara, México, lo mismo. Vespertinos más triglicéridos, relación con móvil y con luz intensa por la noche. En adultos, 2.116, hemos visto que el ser matutino o vespertino tiene un componente genético, es decir, las personas yo nací más nocturna, pero con la edad se va cambiando según las etapas de la vida. Por ejemplo, ya os he dicho que la adolescencia es muy nocturna, pero tiene un sentido que es para favorecer la producción de hormonas del crecimiento, porque se produce durante la noche, y entonces eso que metes a un niño en la cama se pone malo y sale 10 días después con 10 centímetros más. Pues eso tiene mucho que ver con ser vespertino. En la menopausia empezamos a hablar en la mujer del despertar en precipicio, que es que antes de que suene el despertador ya hay un despertar endógeno, fisiológico, y es por un cambio brusco de temperatura, porque a partir de la menopausia tenemos problemas para modular la eliminación o la disipación de temperatura a través de la piel. Y entonces eso influye en nuestro sueño, y a partir de ahí empezamos, con la edad hay una influencia de cambios de temperatura, y lo que se produce es despertares tempranos, pero también sueño diario. Es decir, conforme nos hacemos mayores distinguimos menos la noche y el día, y se producen ya ritmos más complicados de sueño, en el que muchas veces estamos durmiendo tanto por el día como por la noche. En definitiva, vamos cambiando, pero el que nace vespertino o nocturno tiene genes nocturnos, nace así, y siempre será más nocturno que su amiga de la misma edad, siempre, y es genético. Entonces demostramos que había 85 genes implicados en que tú seas matutino o vespertino, y también lo hicimos en gemelas y mellizas. Como sabéis, las gemelas son hermanas que tienen la misma genética. Y las mellizas son hermanas que tienen la vida intrauterina igual, han vivido todo igual, pero tienen distintos genes. Bueno, pues vimos que ser vespertino se asociaba mucho más entre hermanas gemelas, 3 veces más, el triple, que entre hermanas mellizas. Luego es un componente en un 70%, es hereditario. ¿Entendéis lo que os comento? Por eso nos pusimos a estudiar los genes de cronotipo, pero lo que hemos visto es que mientras que tú naces vespertino o matutino, el riesgo asociado a esa genética nos lo ponemos nosotros. Es decir, no viene por los genes. El hecho de que la persona vespertina tenga más obesidad, más triglicéridos, más riesgo cardiovascular, no es por sus genes. Es por las conductas que se asocian con ser vespertino. La persona vespertina come más emocional, come más tarde, se acuesta más tarde, duerme menos, tiene más jet lag social. El jet lag social es que entre fin de semana y entre semana hay más horas de diferencia de sueño. Por ejemplo, imagínate que entre semana tu centro del sueño es a las 3 de la mañana. Pero el fin de semana te acuestas 2 horas más tarde y te levantas 2 horas más tarde. Luego en vez de a las 2 es a las 4. Bueno, pues aquellos que tenemos cambios de fin de semana entre semana de más de 2 horas y media,
Se dice que hay jet lag social, es como si viajara cada fin de semana a otro país de distinto uso horario y se asocia con obesidad, riesgo metabólico, azúcar, cáncer, etc. Así que hemos visto que también, muy interesante, personas que pesan lo mismo, exactamente igual, y que tienen obesidad, hay gente que tú dices, oye, esta persona sí tiene un sobrepeso importante, pero en cambio le hacen la analítica perfecta. Y hay gente que tiene el mismo sobrepeso y está fatal. Bueno, pues hemos visto que una de las diferencias importantes que hace que dos personas con el mismo peso, con sobrepeso, uno tenga trastornos metabólicos y otro no, es la hora de acostarte y la hora de cenar, entre otros factores, pero estos dos son importantes. Bueno, pues... también esto para ti, Ana, pero bueno, esto es sobre enfermedad coronaria. Hemos visto que aquellos individuos que han tenido un infarto los últimos 5 años y que son vespertinos tienen nuevos infartos con más frecuencia que las personas que son matutinas. Bueno, pues, ¿cómo empezamos a ver lo de la comida? Lo de la comida fue este señor que se llama Turek, que es americano de la Universidad de Chicago, es muy, muy simpático, y tenía una doctoranda que se llamaba Marta, como yo, y resulta que estaban investigando unos ratones que cruzaban padre y madre que dormían mal. O sea, iban haciendo camadas y decían, padre que duerme mal, lo cogían, macho, hembra que duerme mal, y los apareaban. Con lo cual tuvieron una camada de ratones que dormían muy mal. Y en cuestión de 2 semanas o 3 sube la doctoranda y le dice que ella deja la tesis y dice, Turek, ¿pero por qué? Dice, porque me dan miedo estos ratones. Cuando bajó Turek, que eran 10 veces más grandes que los otros, eran muy agresivos y constantemente comían y no dormían. Era una actividad enorme, muy agresivos y muy obesos. Y este Fred tenía un amigo que es el que descubrió el gen clock, genetista, y le dijo, estúdiame los genes de estos ratones. Y se descubrió los genes reloj. Se vio que estos ratones tenían mutaciones, alteraciones en un gen que se llama clock, que en inglés significa reloj, y que eso es lo que hacía que estuvieran así. Bueno, pues viendo esto, además, lo que hizo Turek fue, a partir de ahí, coger ratones y darles de comer una dieta hipergrasa, de cafetería se llama. Son una dieta que les ponen Ferrero Rocher, Nutella, yo la he hecho, en ratones, también en mí, pero galletas saladas, las mezclan con dulces. Bueno, la única manera que tienes de engañar a las ratas y a los ratones para que engorden es eso. Sobrasada a la vez, y eso sí, se lo comprábamos todo en el Corte Inglés, porque si no es de marca no engordan, lo detectan de verdad, ¿eh? Y bueno, entonces conseguía engordar a los ratones y con la dieta que se llama dieta de cafetería, y los ratones sabéis que son nocturnos, comen por la noche. Bueno, pues cuando a los ratones los ponía a comer por el día, o sea, no les permitía comer por la noche, encendía la luz, no les daba comida, los tenía en actividad, les hacía una inmersión de su turno, engordaban el doble que si tomaban la dieta de cafetería a sus horas. Y entonces ahí empezaron a ver que, por supuesto, para engordar hace falta comer, o sea, que si no se come no se engorda. Pero si se come una dieta hipergrasa o de cafetería y se hace a deshora, se engorda mucho más que si se hace a tu hora. Así nos juntamos Franchir de la Universidad de Harvard y yo, que vino aquí a Murcia, esta es la Universidad de Murcia, y el primer día que nos conocimos ya daba una fiesta en Harvard en una carpa preciosa y yo me dieron un vino y se me ocurrieron todas las ideas, claro. Me tomé 2 copas de vino y digo, tenemos que hacer esto en humanos, y en cuestión de nada sacamos en el 2013 el primer trabajo de investigación que demuestra que no solo es importante qué se come, sino también cuándo en humanos. Y aquí lo hicimos con la Clínica de Nutrición Garaulet, aquí en Murcia. Lo que cogimos fue 420 personas, mitad hombres, mitad mujeres, que venían a adelgazar a Garaulet y con una dieta mediterránea. Y lo que vimos es que aquellos que comían la comida principal del mediodía antes de las 3 de la tarde adelgazaban hasta 4 kilos más en el mismo tiempo que los que comían después de las 3 de la tarde.
Es decir, que tú vienes con una amiga y resulta que la única diferencia es que tú comes a las 2 y tu amiga a las 3:30 y comiendo lo mismo se adelgaza mucho más. Esto fue un bombazo y lo bonito es esta gráfica, que yo, a ver si soy capaz, yo creo que sí. Sí, mirad, estos son semanas de tratamiento en Garaulet, 21 semanas. Y esto es lo que se pierde cada semana. La primera semana se pierde más peso. Estamos hablando de que se empieza aproximadamente en 88 kilos. Se pierde pues hasta 86, casi 2 kilos, 86,5. Cada semana se va perdiendo y se pierde igual los que comen tarde, que van en negro, y los que comen pronto. Pero a partir de la 6ª semana, los que comen tarde, que son estos, ¿qué les pasa? Que pierden mucho menos. Fíjate al final del tratamiento que los que comen tarde se quedan como en 80 y pronto en 77. ¿Dais cuenta? Comiendo lo mismo, haciendo la misma actividad, todo igual, solamente la hora. Bueno, pues esto volvimos a hacerlo ahora ya con 3.300 personas, también en Garaulet con sobrepeso, y volvió a pasar lo mismo. Pero aquí hicimos una cosa, porque claro, ese estudio no se podía extrapolar a Estados Unidos porque allí nadie come a las 3. La gente, primero, no tienen comida principal al mediodía, comen hasta 20 veces. No saben cuánto es su comida. Están constantemente comiendo muchas veces. Entonces hicimos un nuevo marcador que lo podéis hacer vosotros mañana si queréis, que es tu punto medio de ingesta. Y eso es, ¿a qué hora empiezas a desayunar hoy? Por ejemplo, a las 8, ¿vale? ¿A qué hora terminas de comer en el día? Imagínate que terminas a las 8, esto para simplificar, 12 horas de diferencia, ¿vale? Pues divides 12 entre 2, que son 6, y se lo sumas al desayuno, ¿vale? Luego 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. El que desayuna a las 8 y termina de cenar a las 8, su punto medio de ingesta está a las 2 del mediodía, ¿vale? Bueno, pues lo que vimos es que las personas que tenían el punto medio de ingesta, de nuevo, después de las 3, tenían más insulina, más azúcar, más triglicéridos y peor peso. Pero además perdían de media menos peso por semana. O sea, llegaban a perder en 19 semanas, tenían casi 2 kilos de diferencia entre los que comían con un punto medio de ingesta antes de las 3 o después. Imagínate que aquí tenemos 2 personas. Tenemos a Ana, que es americana, y entonces tiene su desayuno a las 7. ¿Lo veis ahí arriba? A las 7. Tiene su cena, la termina a las 8. Sacamos su punto medio de ingesta y es a la 1:30, ¿vale? Y ahora tenemos a Pedro, que es español, y además vespertino, que desayuna a las 10, cena a las 11 y su punto medio de ingesta es 3 horas más tarde, es a las 4:30, ¿vale? Bueno, pues lo que vemos es que por cada hora de retraso en este punto medio de ingesta por semana se pierden 50 gramos menos, es decir, 3 horas, 150 gramos menos cada semana. Y eso, en cuestión de un tratamiento completo, son 150 gramos por semana, en 10 semanas es 1,5 kilos menos. En definitiva, comer tarde cada día puede retrasar unos 50 gramos, que parece una tontería, pero cuando se lleva un tiempo, y si hablamos de años, pues todavía más. Bueno, ¿y qué vemos en las personas que somos más de comer tarde? Pues tenemos varias cosas que nos caracterizan. Primero, que nos cuesta más motivarnos con estar bien, es decir, perdonad. Hay falta de motivación. También vemos que tendemos a comer más cuando estamos estresados, y sobre todo cuando estás estresado no te da por comer lechuga, te da por comer cosas que no debes, y además tendemos a comer más y tener más atracón cuando estamos viendo la tele por la noche. Entonces eso explica en parte por qué pasan estas cosas, pero es que además
los que somos nocturnos, tendemos a tener menos leptina, que es la hormona de la delgadez. Leptina significa leptos, delgadez, y tenemos menos leptina por la mañana, por lo tanto es una hormona que quita el hambre y que además aumenta el gasto energético, y los que somos vespertinos por la mañana tenemos menos niveles, como se ve en este trabajo, en este estudio, en esta misma gente. Con lo cual nos levantamos con menos hambre, tenemos a desayunar menos y luego eso nos lleva a cenar más. Y todo ese círculo pues, nos lleva a una situación metabólica peor. Bueno, pues cuando vemos el por qué todo esto, lo primero que tenemos que saber es que cuando tú vas a un sitio a adelgazar, ¿de dónde se mueven los kilos? Cuando tú adelgazas, ¿de dónde se mueve? O sea, tú tienes que adelgazar. ¿De dónde se van? ¿De dónde? De la cara, de la barriga. ¿Dónde? De sitios donde hay ¿qué? Grasa. Entonces lo que yo quería estudiar es qué pasa con la grasa cuando se come tarde. Entonces lo que hemos hecho es en estudios en la Risaca, cogemos en pacientes que se operan de cirugía severa, sacamos grasa corporal, la ponemos en un cultivo, en un plato, y vemos la actividad de la enzima que moviliza la grasa, que se llama la lipasa sensible a hormonas. Si esa lipasa está activa y está fuerte y tiene mucha actividad, tú adelgazas rápido. Como esté vaga, tú no movilizas grasa. Entonces lo que hemos visto es que, fijaros, cogemos grasa en 18 personas en el quirófano, y esa grasa lo cortamos en trocitos que se llaman explantes de 1 milímetro y la llevamos a cultivo, y cada 4 horas la cogemos durante 24 horas, o sea, durante la noche y el día, y medimos cada 4 horas la actividad de esta lipasa, que se llama la lipasa sensible a hormonas. Se llama así porque es lipasa, rompe lípidos y es sensible a las hormonas. Le influyen las hormonas sexuales, le influye la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina. Bueno, pues lo primero que vimos es que tiene un ritmo esta actividad. Fijaros abajo, en negro es cuando dormimos, de 0 a 8 es de 12 de la noche a 8 de la mañana. Esto es la noche. ¿Cuándo tiene la mayor actividad esta lipasa? Aquí. ¿A qué hora? A esta. ¿Esta hora qué es? ¿Las 12 de qué? De la noche. Es decir, la mayor actividad de la lipasa es a medianoche. ¿Por qué? Porque durante la noche, ¿qué pasa? Que no comemos y necesitamos energía. Entonces esta lipasa está muy activa por la noche para movilizar grasa por la noche para dar energía mientras dormimos y no comemos. Vale, entonces, ¿qué le pasa si tú cenas tarde? Pues mirar, cuando se cena tarde, aquí tenemos la hora de la cena. Si tú cenas sobre las 10:30, esta es la actividad de la lipasa, está por aquí, por 10. Y si cenas a las 8:30, está en 30 y pico. Es decir, triple actividad si cenas pronto que si cenas tarde. ¿Lo habéis entendido? Es decir, que cenar tarde, esto cuando lleguéis a cosa ahora lo decís en casa. Oye, que sepas una cosa, que cenar tarde disminuye la actividad de la lipasa sensible a hormonas a la tercera parte y los dejas ya. Pero es verdad, entonces, fijaros qué interesante. ¿Por qué? Lógico, si tú estás comiendo, ¿cómo va a subir la lipasa si tiene un montón de energía? ¿Para qué va a movilizar grasa? Si está lleno de... ¿Para qué se va a mover si está lleno de energía? Entonces, eso, cuando se pone uno a dieta, dificulta la movilización. Y también pasa con el ejercicio. Tú haces ejercicio, pero si cenas tarde, tienes mayor dificultad a la misma cantidad de ejercicio de movilizar grasa. Bueno, y ya deciros también que también influye la duración de ayuno de la noche. Vemos que aquellas personas que tienen un ayuno nocturno de al menos 11 horas tienen mayor actividad en su lipasa. ¿Y esto cómo se consigue? Cuando hablamos de ayunos intermitentes, etcétera,
Yo luego, si queréis, me preguntáis algo, pero que sepáis que yo lo que recomiendo más es la lógica, y es dejar la noche libre para que el organismo descanse, el páncreas también, el digestivo, y que además se active la lipasa. Entonces, aquellas personas que tienen un ayuno nocturno de 14 horas tienen actividades de cerca de 40, y los que tienen solo 7 de menos de 10. ¿Lo estáis viendo? Entonces, ¿cómo se hace? Por ejemplo, terminar de cenar a las 9 y desayunar, empezar a las 9. Tenemos ahí 12 horas de ayuno y eso puede favorecer la actividad de la lipasa. Bueno, pero ahora la pregunta es, ¿avanzar para todos es bueno? ¿O hay gente especialmente que les afecta cenar tarde? Ahí está la principal pregunta. Bueno, entonces lo que estamos haciendo ahora es, en cada persona, estudiar todos sus genes que están ahora definidos, que son 1 millón de genes por persona. Y entonces estudiamos aquellos genes que se asocian con obesidad. Y lo que hacemos es que en los individuos los clasificamos en 3 grupos. En el tertil más alto, este de aquí, que son aquellos que tienen un score genético con estos genes alto de obesidad, y esta gente que tiene genética baja de obesidad, ¿vale? Poco gen de obesidad. Y cuando esto lo acabamos de mandar para publicar, y cuando los dividimos, fijaros, el 1 es la gente que no tiene genética de obesidad y el 3 la que tiene genética de obesidad, ¿vale? Pues fijaros, esta es la hora de la comida, el centro de ingesta, el punto medio de ingesta. ¿Qué le pasa a estos que tienen genética alta de obesidad? Que cuando comen después de las 3, estos son las 2 y estos son las 4. ¿Lo estáis viendo? Los que comen aquí, después de las 3, ¿qué les pasa? Que cuanto más tarde comen, más gordos están. Esto es el índice de masa corporal, que es el peso partido por la altura al cuadrado. Luego, la gente que tiene una genética de obesidad más fuerte, cuando come tarde, engorda mucho. ¿Lo estáis viendo? Pero luego están esos desgraciados, que yo tengo en mi casa uno que es mi marido, 34 años casado, pesa lo mismo que el día que se casó. Pues ese no le echo los genes porque ¿para qué? No hay más que verlo. Y resulta, o azul. Entonces, esta gente de score genético bajo que es odiosa, ya es que le da igual la hora que coma. Fijaros, estos comen a las 4:30, están igual, no engordan. ¿Lo veis? Esa gente hay que eliminarla de tu vida. En definitiva, los hábitos interactúan con nuestros genes para lo que somos nosotros. Nosotros no somos genética, tampoco somos solo hábitos, somos una interacción entre hábitos y genética. Y nada, aquí hay otra proteína que es la perilipina, que es una desgraciada porque es la que hace que tú no movilices grasa, está alrededor de los lípidos para que no los muevas, para que tú los guardes. Y vemos que la gente que come tarde, después de las 3, y tiene esta perilipina muy activa según su genética, no hay quien la adelgace. Pero la gente que tiene la perilipina muy activa, aunque coma tarde, no le afecta. Y esto lo vemos aquí. Fijaros, esto en genética es uno de los trabajos más fuertes que hemos visto. Gente que tiene la perilipina, que la expresa muy bien, que eso es lo que en la naturaleza era lo habitual, porque nosotros estábamos hechos para guardar la grasa porque comíamos poco, pues la gente que tiene el gen de perilipina que funciona bien y come tarde, fijaros, esto primera semana, segunda, se me estanca aquí nada, ¿lo veis? Sin embargo, esta misma gente con el gen de perilipina que come pronto, fijaros, qué bien pierde peso, ¿lo estáis viendo? Es decir, adelgaza cada semana. En cambio, si no tienes la perilipina esa, sino que tienes un gen que la perilipina hace que no te funcione bien, que es lo mismo que le pasa a mi marido, pues le pasa lo mismo, no le funciona la perilipina, casi le cuesta mucho acumular grasa y resulta que le da igual comer tarde y pronto que pierde un montón, siempre.
Así que nuestra genética interactúa con nuestros hábitos, pero esto no es negativo, esto quiere decir que si a mi clínica viene una persona que tiene la perilipina, que le funciona muy bien, la tengo que poner a comer pronto. Y si me viene el otro, pues le digo que coma a la hora que le dé la gana y que haga lo que le dé la gana, al menos en ese aspecto. Bueno, pues esto es lo que ahora se llama nutrición personalizada. Y ya por último, os voy a hablar de lo que ha sido pues nuestro descubrimiento estrella en los últimos años, que es un gen de melatonina. Hay gente a la que la melatonina le funciona mucho. ¿Por qué? Porque sus receptores son hiperfuncionales, es decir, cuando hay melatonina enseguida se unen a los receptores y funciona. Y hay gente que le funciona peor. Pues aquí lo que hicimos fue, esto lo hizo Jesús, que es este chico de aquí, que hizo la tesis, el pobre iba a las casas con la luz apagada a sacar sangre a la gente, a darles de cenar, a todos los mismos, le daban macarrones con un plátano y entonces estaba ahí 4 horas sacando sangre para ver el azúcar y la genética y así en todas las casas de Murcia. Y sacó su tesis, premio extraordinario, y ahora está terminando medicina, es un chico estupendo. Bueno, pues él lo que hizo fue, ¿cuál es tu hora habitual de cena? Por ejemplo, ¿a qué hora cenas habitualmente? Sobre las 9. Sobre las 9, no engañéis, ¿eh? A ver si va a salir todo el mundo aquí que cena a las 6 de la tarde. A ver, ¿a qué hora cenas tú habitualmente? ¿Tú? ¿Yo? Pues sobre las 10:30. Sobre las 10:30. De media en Murcia nos sale sobre las 10 menos cuarto de media, pero hay gente mucho más tarde. Pues entonces tú te hago cenar en mi estudio 4 horas antes de tu hora habitual de irte a la cama. ¿A qué hora te sueles ir a la cama? Pues sobre la 1 aproximadamente. A la 1, 4 horas antes, pues sería a las 10, 11, 12, 1, a las 9. Te pongo a cenar a las 9, 4 horas antes. Y otra semana te pongo a cenar 1 hora antes. Si te vas a la 1, pues a las 12. ¿Me seguís? Vale. ¿Y qué hemos visto? Que cuando se cena tarde, las mismas personas, cuando cenan 4 horas antes de su hora de ir a la cama, su azúcar, esto es una curva de glucosa, esto es en ayunas y luego después de cenar, le sube mucho menos que si la cena es justo 1 hora antes de irse a la cama. ¿Entendéis este gráfico? Esta es la subida de azúcar después de cenar. Entonces sube mucho más y luego le cuesta mucho bajar, es decir, durante la noche está alta si cenas tarde. Y si está alta el azúcar durante la noche, tiene mucha más facilidad de engordar, muchos más problemas de movilizar grasa y muchos más problemas metabólicos. Y esto pasa en general a las personas, pero lo que vimos es que si tienes un gen específico del receptor 1 de melatonina, que la mitad de vosotros lo tenéis y la mitad no, que es tener en esta posición del gen, en la 10830-963, tener una guanina, G. Los que tienen G o los que tienen C. Yo tengo G, por supuesto. Pues los que tenemos G, resulta que cenar tarde nos afecta mucho más que a los que tienen C. Y aquí lo vais a ver aquí. Mirad, estos son los que tienen GG de padre y de madre, G. Mirad, cuando cenan tarde y cuando cenan pronto, como les sube el azúcar, mucho menos que cuando cenan tarde, ¿lo veis? Y en cambio los que tienen CC, a que no les afecta casi, tarde y pronto. En definitiva, que aquí la mitad, cenar tarde, os afecta mucho y la mitad os afecta poco. Y ya para terminar, deciros que hemos hecho un estudio, que este es el más importante de mi vida, se ha publicado en Cell Metabolism, que es una revista, un impacto muy alto, y deciros cómo se está haciendo estos estudios, estos con Nina y Frank, en Harvard. En Harvard lo que hacemos es, como una especie, en el hospital hay una especie de gran hermano, que es una sala metabólica que tiene muros de 4 metros, y dentro se va cambiando las horas y la gente no lo sabe. O sea, tú entras a las 8 de la tarde y crees que son las 8, pero al día siguiente, en cuestión de 3 días, estás a las 8 de la mañana. Te cambiamos 3 horas por día. Te invertimos y tú no lo sabes. Entonces estás de día en vez de noche. Y luego llevan una especie de sonda que cada
10 segundos se le saca sangre y se va viendo todos sus marcadores y se va disociando la luz, la actividad y se va viendo cuánto es endógeno de sus propios ritmos endógenos y cuánto es por las actividades. Bueno, pues aquí lo que se hizo fue poner, esto es muy complejo, pero se le puso a comer tarde y a comer pronto y se midió y se les hizo luego un día de rutina constante, es decir, que come cada 2 horas y media y duerme cada 2 horas y media, media hora, así durante 2 días, para quitar todos los hábitos de vida después de hacer el experimento y dejar sus ritmos internos. Y lo que vimos es que efectivamente aquellas personas que llevan un mes comiendo tarde y ya los metemos ahí, le quitamos los horarios y vemos cómo están, se ve que tienen más hambre, tienen grelina, que es la hormona esta que produce la sensación de estómago vacío, de las tripas, pues esa es la grelina, más alta, la leptina, que ya la hemos visto, que es la que quita el hambre, mucho más baja, además la perilipina, que sabéis que engorda, más alta, la lipasa, sensible hormona, mucho más baja, y además gasta mucho menos energía haciendo la misma actividad, es decir, que comer tarde durante un tiempo hace que quemamos menos, comamos más y que tengamos menos facilidad de movilizar grasa. Y esta es la explicación metabólica de por qué. Y ya por último, deciros que aquí con Cristina Bandín, que hizo la tesis conmigo en el 2014, hicimos un estudio que eran las mismas chicas, les llevábamos la comida a casa, pero comían a la 1 del mediodía o a las 5:30. Y fue impresionante, solo una semana. Pues cuando comían tarde los carbohidratos no los oxidaban bien, el azúcar alta, ritmos circadianos aplanados, el cortisol fatal, o sea, como si tuvieran obesidad y tuvieran 90 años. Y eran chicas jóvenes, rugbyistas y solo por comer tarde a esos niveles durante una semana. Bueno, ya por último, el ejemplo claro es el de trabajador por turnos. ¿Qué hacemos con una persona que está toda la noche trabajando y por el día no? Entonces hemos hecho un estudio simulando esto aquí en Harvard y en definitiva lo que hemos hecho es, esto que os he dicho, que se le cambia 3 horas cada día y al final sus 8 de la mañana son las 8 de la tarde y no lo sabe, y lo que hemos hecho es ver luego qué le pasa. Le sube mucho el azúcar y suelen tener más diabetes, más propensión a la diabetes. Bueno, pues ¿sabéis cómo se evita? Hemos visto que si cenan a las 8, imagínate que eres para la noche, ¿no? Que entras turno de noche. Cenas a las 8, te vas a trabajar. De 10 a 6 de la mañana. A las 7 de la mañana desayunas, te acuestas. Te levantas y a las 3 comes. Y luego cenas otra vez a las 8 y no comes nada durante la jornada de trabajo nocturno, pues resulta que la glucosa ni se entera y todas las cuestiones metabólicas de triglicéridos, obesidad, etcétera, no se producen. O sea que eso sería una manera de prevenir todas estas alteraciones en trabajadores por turno. Pues nada, muchísimas gracias. Si queréis algunas preguntas, estoy encantada de... ¿Qué hora tienes, Asu? 8:15. ¿Vamos bien? Sí, vale. Pues ya podéis salir corriendo a cenar. Bueno, alguna cosa que digáis, esto me interesa, me gustaría saberlo, cómo, no sé. Yo quiero preguntar una cosa. Ha dicho que la siesta, pero que hay una hora donde te baja la actividad y que tú como que entonces la siesta es buena o no es buena. Eso es que, claro, como no estaba en el título no lo he traído, pero me encanta porque mi proyecto actual es eso. Lo que estamos viendo con la siesta es que si la siesta, hemos hecho un estudio también entre 1000 y pico personas, si la siesta es corta, de menos de 30 minutos, la siesta es corta de menos de 30 minutos y no es en cama, resulta que tiene un efecto restaurador, te ayuda a tener más alerta, a estar por la tarde mejor,
sobre todo en España, que tenemos doble jornada muchas veces, por la mañana y por la tarde, puede estar muy bien. Pero si la siesta es larga, se asocia con obesidad, con triglicéridos altos, con hipertensión, porque una siesta de más de media hora, entramos ya en una modalidad de sueño en el día que parece nocturno. Y entramos a ciclos del sueño profundos. Pensar que un ciclo del sueño, a lo mejor por la noche llegamos a tener 4 ciclos, y cada ciclo son unos 90 minutos, imagínate. Bueno, pues en ese ciclo hay una parte superficial y luego ya es el sueño profundo, que es el sueño al que tenemos ensoñaciones, ¿no? Sueños. Si en la siesta llegamos a ese sueño profundo y se nos despierta a mitad de ese sueño, ¿cómo te encuentras? ¿Te crees que es igual que si a las 3 de la mañana te llaman por teléfono acostado durmiendo? Entonces, una interrupción del sueño a mitad de un sueño que tiene ya sus fases no nos sienta bien y además te aturde. En cambio, un sueño corto te despeja. Entonces hemos visto que la duración del sueño es importante, pero estamos en todo eso ahora porque también hemos visto que hay gente que tiene genética de sueño, de siesta, y gente que no. ¿No veis que hay veces que en las casas tú bajas las persianas en verano, tal, todo el mundo a dormir y hay gente que nunca duerme, no duerme? Pues es que hay un score genético, o sea, hay genes, hay 123 genes que te hacen dormir y hay gente que no los tiene y aunque tenga la oportunidad de dormir no se duerme. Entonces estamos investigando si esos genes que los descubrimos en una población inglesa en 450.000 personas, ahora hemos visto que en estos 1.200 de Murcia se replican igual, son los mismos. Y lo que vemos es que la gente que tiene esa genética duerme con más frecuencia, no más duración, más frecuencia. Es decir, más genes de siesta duermen más veces a lo largo de la semana. Pero ahora lo que estamos viendo es qué pasa si tienes genética de siesta y no la duermes. Pues ahí a lo mejor empezamos a ver otras cosas, ¿no? Pero para un mensaje claro es que dormir también en cama. Resulta que aparte de que es más difícil una siesta corta, es que estas posiciones tumbadas a lo largo del día pues, se asocian también con cambios de tensión arterial y pueden a la larga producir hipertensión. O sea que es corta y siempre a la misma hora, estamos viendo que principalmente postprandial, y ya hemos visto que qué hace que esas siestas largas engorden. ¿Qué factores median eso? Es comidas copiosas, fumar, acostarse tarde por la noche y cenar tarde. O sea, todo eso se asocia a que una siesta larga a ti te engorde más. A lo mejor si haces siesta larga pero no comes mucho, no te acuestas tarde, no cenas tarde y además no fumas, pues tiene menos efecto sobre ti. ¿Qué opina del consumo de la melatonina que ahora está tan de moda? Que la pregunta es, ¿qué opinamos del consumo de melatonina que está tan de moda? A ver, la melatonina es una hormona, es muy sencilla, tiene un efecto hipnótico importante, es decir, que si tienes dificultades de conciliar el sueño, te va a ayudar. Ayuda mucho menos si tu problema está en que tú te duermes bien pero te despiertas a medianoche. ¿Entendéis? De todas formas, ahora como están dando melatoninas de dosificación prolongada, es decir, que va soltándose poquito a poco, ya duran mucho más. La melatonina tiene su interés siempre que se tome cuando se lo tiene uno que tomar, que es sin que no esté al lado de la comida, es decir, separar la comida de la melatonina. Porque esto que hemos visto, que la noche y que el receptor 1 de melatonina, etcétera, es porque la melatonina inhibe la producción de insulina. Con lo cual, si tú tomas melatonina y comes, la insulina del páncreas se produce regular, tu azúcar va a subir. ¿Me seguís en esto? Entonces, ¿cuándo tenemos que tomar melatonina? Pues una media hora antes de irte a la cama, pero por lo menos 2 horas y media, por lo menos después de cenar. Luego tienes que tienes que separar la cena del sueño 3 horas. Y entonces sí que puede ser, siempre y cuando a ti te vaya bien, porque tiene una función fisiológica muy clara de inducir el sueño.
menos de mantener. Nada. Pues nada, sí. Entonces, claro, en España somos un país donde la gente cena muy tarde y en el resto de Europa la gente, por ejemplo, entonces aquí habría más obesos. Claro, entonces una pregunta muy interesante, dice Ana, claro, aquí cenamos muy tarde, sin embargo en Europa menos y aquí habría más obesos. Por supuesto, es que Ana lo tenemos claro, la obesidad no es solo por esto, o sea, el horario es otro factor más. Por lo pronto, si no se come, no engorda a nadie, aunque sea tarde. No, eso que lo tengamos muy claro. Primero es qué comemos y luego además el cuándo, ya vamos perfilando. Pero lo que nos pasa aquí es que tenemos muchas cosas buenas, muchas, que hacen mucho. Primero, nosotros somos de comer a nuestra hora 3 veces al día, en todo caso 5, somos muy ordenados. Por eso, cuando yo hago los estudios aquí me salen perfectos y en América ya os digo, si es que digo, ¿a qué hora comes tu comida principal? Y dice, si no tengo, si como 20 veces al día. Lo hemos intentado hacer y de media la gente come 12 veces, con lo cual no podemos partir un follón. Bueno, primero, cosas buenas que tenemos. La mayor cantidad de la energía del día, ¿cuándo la comemos nosotros? Al mediodía. Los americanos es por la noche. El 40% de su energía es en la cena. Nuestro estamos en un 25%. Prácticamente igual que el desayuno, un poco más, pero no mucho más. Eso nos salva. Segundo, nosotros comemos 1000 veces mejor que todo el resto de Europa, no en serio, y que Estados Unidos. En cuanto a que tenemos una dieta muy mediterránea, al menos la hemos tenido siempre. Ahora ya tenemos, en España tenemos ahora mismo una incidencia de obesidad muy alta, Pero si hiciéramos las cosas como siempre, lentejas, garbanzos, habichuelas, 3 días, un día pasta, un día arroz, carne, pescado, fruta, verdura, ensalada, no nos falta, estaríamos fenomenal. Claro, el americano no come así, vamos, ni en su mejor día. Entonces eso también nos salva. Y luego que nosotros tenemos unas comidas, comemos en compañía. En general, comer en español viene de con gente. Eating en inglés no. Aquí comemos en compañía y cuando estás en Estados Unidos, como hay un español, ya sabes que 3 o 4 comen juntos. El americano come solo. Bueno, pues comer en compañía también ayuda a que las cosas estén mucho más reguladas, se coma mucho mejor, porque no hay nada como estar ansioso, comer solo, de pie, corriendo y en clase, en mitad de todo eso, a nosotros tenemos unos hábitos que están relativamente bien. Aún así, estamos cada día más gordos. España ahora mismo está entre los niveles más altos en Europa de obesidad. Y en niños es impresionante, estamos de los primeros con Inglaterra. ¿Alguna duda más? Pues nada, encantada y que todo esto nos sirva a todos. A mí la primera, que voy siempre luchando la luz, el no sé qué, para estar cada vez mejor porque podemos conseguirlo. Pues gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Vamos a dejar también unas hojas para quien quiera un certificado de la Universidad de Murcia, se escriba su nombre, su correo electrónico y se le enviará, ¿vale? Pues nada, ya con el permiso del señor alcalde, damos por clausurada esta cuarta charla dentro del ciclo Claves para una vida saludable. Espero que la información que Marta nos ha contado a mí me ha sido súper de utilidad. La verdad que me ha hecho cosas muy interesantes. No me hace falta, pero entiendo muchas cosas, ¿no? Entiendo muchas cosas ahora y bueno, y gracias por habernos contado los últimos artículos. Esto último no los conocía. Claro, es verdad. Impactada. Bueno, pues nada, gracias una vez más por el esfuerzo de venir hasta Abarán. Hombre, cuando le dije de venir a dar una charla, claro, es que Marta lo mismo está en Brasil, como hace 10 días,
que está en Toronto, que está en Italia, que está dando charlas por todo el mundo. Entonces, que estoy en Abarán. Claro, Abarán, París, Londres, ¿no? Es verdad. Tienes que venir a nuestro Pues Abarán era Abarán, París, Londres, de verdad. Bueno, yo le tengo mucho cariño a Asun, muchísimo, y también a Trini. Y aparte mi padre quería muchísimo a Abarán y a mí me encanta estar aquí, así que encantada y gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes.